Un nuevo testigo que sale bajo aplausos de la Comisión de Inteligencia de la Cámara es el embajador Gordon Sondland, quien representa a Estados Unidos ante la Unión Europea, quien hizo importantes revelaciones hoy. La audiencia de hoy, más larga de lo habitual, porque los demócratas decidieron extender el tiempo que sus abogados interrogaban al testigo, dejaron revelaciones importantes. Primero, el embajador Gordon Sondland dijo que siempre actuó bajo órdenes directas del presidente Trump para presionar a Ucrania, a ese gobierno, para que anunciara investigaciones en contra del ex vicepresidente Biden y su hijo Hunter y la empresa Burisma. Dijo además que no hubo un canal diplomático paralelo establecido por Rudy Giuliani, como se había dicho. Se había dicho que Rudy Giuliani, abogado personal del presidente, había adelantado una política exterior paralela con Ucrania. Dijo no. Dijo todos los funcionarios desde el Departamento de Estado hacia abajo estaban al tanto de cada uno de los pasos que él dio en el ejercicio de su cargo. Veamos el informe de Ione Molinares. Was there a quid pro quo? ¿Hubo un quid pro quo? Como testifiqué previamente respecto de la solicitud de la llamada de la Casa Blanca y de la reunión de la Casa Blanca, la respuesta es sí. Gordon Sondland dejó claro que el presidente Donald Trump, junto con su abogado personal Rudy Giuliani, decidió condicionar una reunión con el nuevo presidente de Ucrania y el descongelamiento de casi $400 millones en asistencia militar a ese país, al anuncio de una investigación sobre Joe Biden, rival político de Trump. El secretario Perry, el embajador Volker y yo trabajamos con el señor Giuliani sobre asuntos relacionados con Ucrania por orden expresa del presidente de Estados Unidos. Nosotros no queríamos trabajar con Giuliani. Dicho de una forma simple, actuamos de la forma en que nos tocó. Nosotros entendíamos que si nos rehusábamos a trabajar con el señor Giuliani, perderíamos una importante oportunidad de cimentar las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania. Entonces seguimos las instrucciones del presidente. Sondland es un conocido donante republicano que entregó $1 millón para la toma de posesión de Trump y luego fue nombrado embajador en la Unión Europea. Y dice que el círculo del presidente estaba enterado de lo que quería Trump antes de la llamada con el presidente ucraniano el 25 de julio. Todos estábamos enterados, no era un secreto. Todos estábamos informados por un correo electrónico del 19 de julio, días antes de la llamada del presidente. Como le comuniqué al equipo, le dije al presidente Zelensky con anticipación que garantías para realizar una investigación completa y transparente y que se levantara cada piedra era necesario para la llamada con el presidente Trump. Un testigo que puso a los republicanos contra la pared. Sin embargo, los aliados del mandatario intentaron desvirtuar los señalamientos de Sondland. ¿El presidente le dijo a usted alguna vez y en persona sobre alguna condición previa para algo? No. Ok, entonces el presidente nunca le habló sobre las condiciones previas para que la ayuda fuera entregada. No. Pero el presidente de la Comisión de Inteligencia cree que el testimonio de Sondland es una de las pruebas más sólidas que tienen contra el presidente. Esto va justo al corazón del tema de soborno, así como otros potenciales delitos graves y leves. En la audiencia, Sondland se quejó de que ni la Casa Blanca ni el Departamento de Estado le permitieron acceder a documentos para ayudarle a recordar acontecimientos sobre los que fue consultado en su testimonio a puerta cerrada, dado que no es una persona inclinada a tomar notas. Uno de esos momentos que Sondland recordó después del testimonio a puerta cerrada en octubre fue una llamada el 26 de julio, después de la conversación telefónica Trump-Zelensky. Varios en el grupo que estaban con Sondland en un restaurante en Kiev escucharon al presidente preguntar por las investigaciones. Sondland le confirmó a Trump que Zelensky estaba dispuesto, pero el embajador le dijo a los legisladores que eso no les sorprendió. Correcto, porque hemos estado escuchando eso de Rudy y presumimos que Rudy lo recibía del presidente. Entonces, esto parece una conclusión lógica. Sondland confirmó que le dijo a David Holmes, quien también testificó a puerta cerrada en el Congreso, que al presidente no le interesaba la política en Ucrania, sino la investigación sobre los Biden. Pues después de un largo día de testimonio, Juan Carlos, la Casa Blanca emitió un comunicado diciendo que todo lo que ocurrió en este testimonio, pues básicamente exonera al presidente Trump. Obviamente eso no es lo que cree la oposición. Ya, de hecho, hay varios congresistas que están comenzando a relacionar ya directamente en público a Sondland con el testimonio en los 70s de John Dean, el abogado de la Casa Blanca, que terminó testificando y, de hecho, implicando entonces a Richard Nixon en el escándalo Watergate. Y ese fue uno de los puntos máximos ya que obligó eventualmente a la salida de Richard Nixon
después de ese escándalo, Juan Carlos. Vamos a ver si esto realmente llega a tener ese mismo peso o más. Juan Carlos. John Dean no solo fue clave, sino que sufrió consecuencias personales por su participación en todo ese proceso. Es ahora colaborador político de CNN. Muchas gracias, Ione Molinares. ¿Y qué estamos esperando? Apenas va una de las audiencias del día, falta una segunda sesión en la que estarán Laura Cooper, quien es una funcionaria del Departamento de Defensa, y David Hale, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos del Departamento de Estado. Será una jornada larga y se anticipa una nueva sesión este viernes que les llevaremos en vivo y en directo, por supuesto, a partir de las 8:50 de la mañana. Durante esta edición especial de Directo USA me acompañarán aquí en Washington Paulina Chávez, ella es analista, y también Jorge Dávila Miguel desde Miami. Y voy a comenzar con la pregunta del día. Paulina, reacción al testimonio de Gordon Sondland y a lo que ha revelado, puntos principales, que actuó bajo órdenes del presidente, que Rudy Giuliani no tenía una política exterior paralela, sino que estaba todo coordinado, y que el secretario de Estado Mike Pompeo, así como funcionarios como John Bolton y Mick Mulvaney, estaban al tanto. ¿Qué te deja esta sesión de hoy? Sin duda, Juan Carlos, muy buenas tardes. Ha sido un testimonio muy revelador que acaba con los principales puntos de la defensa de los republicanos. Esta revelación en la cual indica el embajador Sondland que es un esfuerzo concertado en el que también estaban participando y estaban plenamente conscientes el vicepresidente Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y también el que actúa como jefe de la oficina o jefe de gabinete en la Casa Blanca, Mick Mulvaney, evidentemente revela que no es una suerte de ocurrencia, sino que todos estaban bajo esta misma impresión de que tenían que tratar de avanzar o de concretar el anuncio público de una investigación que pudiera afectar la reputación y la carrera política del vicepresidente Biden y de vincularlo a la entrega de la ayuda militar que estaba frenada en esos momentos. Creo que esa es la parte más reveladora. Se esperaba que el embajador Sondland evidentemente fuera uno de los principales testigos porque es quien puede dar un testimonio fiel de primera mano de cómo se ejecutó esta política y creo que no ha quedado a deber. Él ha sido francamente muy claro, incluso yendo a los extremos de revelar varios detalles que se desconocían hasta este momento y con toda contundencia, sin ningún tipo de ambigüedad. Tenemos ahí ahora este testimonio que ratifica lo que ya se había venido diciendo, que no solamente estaba condicionada la entrega de esta ayuda militar, sino que él fue el encargado precisamente pues de expresárselo al gobierno de Ucrania, de ejecutar esta política. Y también creo que vale la pena mencionar el hecho de que para todos era claro que la importancia radicaba no exclusivamente, o más bien no necesariamente, en que se llevara a cabo una investigación, como se ha tratado de decir, que Trump estaba muy preocupado por el tema de la corrupción, que tiene un compromiso de avanzar este tema en diversas regiones del mundo, sino que lo que les interesaba en realidad era única y exclusivamente el anuncio, es decir, hacerlo público, hacerlo evidente, hacer la mayor cantidad generar la mayor cantidad de atención mediática para que pudiera ser capitalizado políticamente por el presidente Trump. Y que pudiera beneficiar su campaña de reelección al hacer quedar en posición incómoda al ex vicepresidente Biden, quien cuando todo esto ocurrió y aún no es el candidato demócrata a la presidencia. Jorge, ¿qué te deja esta larga jornada de audiencia con el embajador Gordon Sondland? Bueno, ha sido una declaración bien contundente e importante porque sintetizó en una frase lo que se ha estado diciendo sobre el quid pro quo. Sin embargo, esto se resolverá en las encuestas y la opinión del pueblo norteamericano respecto a esto, que repercutirá en la opinión de los políticos, tanto republicanos como demócratas. Hasta ayer, vamos a ver las encuestas de mañana, NPR, que es la radio nacional, The Hill y también 538, decían lo siguiente, la mayoría de los norteamericanos dicen que esta investigación no va a cambiar su opinión. Es decir, que las personas que están opuestas a Trump van a seguir pensando, no importa lo que se diga, que van a seguir con su apoyo a Trump. Y las personas que con su rechazo a Trump. Y las personas que apoyan a Donald Trump dicen que también estarán, es decir, pueden oír lo que sea, pero no ha cambiado. Por lo menos hasta ayer no había cambiado por las encuestas establecidas. Los independientes en un 30% son los que han dicho hasta ayer, vamos a ver mañana, en este desarrollo. Los independientes eran los que decían en un 30% que sí podía cambiar su opinión. Sin embargo, hay otra encuesta que dice que los independientes habían bajado su apoyo en 10% al impeachment del presidente.
Esto es lo que hay hasta hoy. La declaración de Sondland ha sido contundente, pero es algo muy confuso que hace falta que la población descifre, porque hay mucha información. Esta es la situación. El pueblo norteamericano está dividido, como sabemos. Los que quisieron hacer el impeachment de Trump desde hace más de un año lo quieren seguir haciendo, y los que no quieren que se le haga siguen diciendo, y esto repercutirá indudablemente en el resultado de esta investigación. Bueno, el presidente Trump viajó a Texas a una visita a una planta de la Apple. Antes de irse, se pronunció, y quiero que escuchen este testimonio del embajador Sondland y luego lo que dijo el presidente con notas en la mano y todo sobre una de las conversaciones que sostuvieron. Pero creo que simplemente le hice una pregunta cerrada. ¿Qué quiere de Ucrania? Sigo escuchando diferentes ideas y teorías y esto y lo otro. ¿Qué es lo que usted quiere? What do you want from Ukraine? I keep hearing all these different ideas and theories. What do you want? What do you want? It was a very short and abrupt conversation that he had with me. They said he was not in a good mood. I'm always in a good mood. I don't know what that is. He just said, now he's talking about what my response. So he's going, what do you want? What do you want? I hear all these theories. What do you want, right? And now, here's my response that he gave, just gave. Ready? You have the cameras rolling? I want nothing. That's what I want from Ukraine. That's what I said. I want nothing. I said it twice. So he goes, he asked me the question, what do you want? I keep hearing all these things. What do you want? He finally gets me. I don't know him very well. I have not spoken to him much. This is not a man I know well. Seems like a nice guy, though. But I don't know him well. He was with other candidates. He actually supported other candidates. Not me. Came in late. But here's my response. Now, if you weren't fake news, you'd cover it properly. I say to the ambassador in response, I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky, President Zelensky, to do the right thing. So here's my answer. I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelensky to do the right thing. Then he says, this is the final word from the President of the United States. I want nothing. Thank you, folks. Have a good time. I'm going to bed. Las cámaras capturaron las notas que ustedes ven, tenía el presidente Trump en la mano, donde dice no quiero nada, no quiero nada. Dígale a Zelensky, es Zelensky, que haga lo correcto. El presidente con notas después del testimonio de esta audiencia de juicio político, en donde, según el embajador Gordon Sondland, actuó por órdenes directas del presidente de los Estados Unidos para sus gestiones sobre lo que ocurrió. Y les repetimos, ¿cuál es el debate aquí? ¿Cuál es la discusión? Los señalamientos de que el presidente Trump presionó a Ucrania para que anunciara investigaciones en contra de un posible rival político a cambio de reunirse con el presidente de Ucrania y de permitir que fueran entregados casi $400 millones en ayuda militar que esperaba ese gobierno. Es parte de la conversación en esta edición especial de Directo USA. Vamos con más análisis. La explicación, Jorge, que da el presidente, esta llamada la citó en su testimonio Sondland. Hubo más de una llamada y Sondland dijo sí, se conocen, no son amigos, pero ahora el presidente Trump no lo conoce. Es un argumento creíble y el hecho de que en esta llamada dijo que no habían pedido nada hay que poner en contexto. Entre esta llamada de Sondland hubo antes una conversación del embajador Taylor con el embajador Volker. Esto es bien confuso, pero el embajador Taylor, que era el encargado de negocios, es el encargado de negocios en Ucrania, le había dicho al enviado especial a Ucrania que era una locura retener la ayuda militar. El embajador Sondland le dice a Taylor, espere, después le hablamos, y a las 5 horas le da esta razón después de hablar con Trump. ¿Cómo queda el presidente con esta explicación? Bueno, el presidente con esta explicación repitió excesivamente lo mismo, etcétera, etcétera. Yo escuché lo mismo que dice el presidente, yo escuché la declaración, esa declaración de Sondland.
Lo que sucede es que volvemos a lo que yo comentaba anteriormente, depende de la opinión que de los hechos se saque en el país. Obviamente en una situación tan confusa como tú estás diciendo, y sabemos que es confusa porque hay miles de cosas, miles de palabras, miles de matices, las personas cuando Trump repite eso, las personas que siguen a Trump van a encontrar un argumento para seguir apoyando al presidente Trump. Y las personas que creen, y yo pienso que obviamente no solamente es confuso lo que está sucediendo, sino fue muy claro la actuación del presidente Trump con Rudy Giuliani para tratar, a mi juicio, de tratar una ventaja política. Eso está claro para algunas personas, yo lo pienso así. Sin embargo, lo que importa es cuál sea el veredicto de la opinión pública repercutiendo en sus representantes. Se habla de que posiblemente un voto secreto en el Senado permitiría que 3 o 4 senadores viraran su voto para permitir el impeachment, pero también recordamos que esto... a mí en este momento hay una búsqueda de la verdad en esta investigación, pero una búsqueda de la verdad con evidentes intereses políticos. Y no hay que olvidar que los intereses políticos de los republicanos están con que el presidente Donald Trump, no importa su juicio particular sobre lo que sucedió, siga siendo presidente, porque el impeachment y la destitución del presidente Donald Trump sería una desgracia no solamente para Donald Trump, sino también para el Partido Republicano, ya que el Partido Republicano ha cambiado muchísimo con el presidente Donald Trump, la imagen ha cambiado y esa imagen nueva sería derribada, sería un futuro político mucho peor para los republicanos, de manera que esto se alinea en las líneas políticas y una vez más depende de cuál sea la opinión del pueblo norteamericano. Vamos a ver si mañana los analistas, las personas que saben mucho más que yo, dan otras versiones, pero hasta ahora yo me rijo por las encuestas, por lo que se decía hasta ayer. Eso depende de la opinión del pueblo norteamericano, de los votantes norteamericanos, repercutiendo en la posición de los demócratas y sobre todo en los republicanos. Ahora, Paulina, lo que sí es cierto es que de Sondland hacia atrás, los testigos todos coinciden en que consideran que el tono de la llamada, por lo menos Sondland no habló de la llamada, pero habló de presionar a un gobierno extranjero para obtener ventaja política, es inapropiado, es inusual y no está bien. Las encuestas se mueven lentamente, pero esta información va a ir llegando al público. Cuando el presidente, cuando los asesores del presidente, y tenemos un cambio que me parece fundamental, es que aquí ya no se habla de Rudy Giuliani, actuó por su cuenta, dice Sondland que sigue siendo el embajador. No, esto vino directamente del presidente de los Estados Unidos. Sí, precisamente era uno de los asuntos que quería apuntar. Hay que observar, por supuesto, este testimonio revelador, explosivo del embajador Sondland, que nos dio muchísima información respecto a cómo se manejaban todos los asuntos respecto a la política de Estados Unidos frente a Ucrania. Pero hay que ver también lo que han declarado los otros testigos, hay que ver también lo que ha declarado y sobre todo lo que ha hecho el propio presidente Trump. Ahora que sale y dice que no quería nada de Ucrania, creo que pues es algo que no se sostiene si recordamos que precisamente cuando se empezó a dar a conocer todo este asunto, se detonó debido a una llamada que tuvo con el presidente Zelensky, en el que con mucha claridad y con mucha contundencia le pide que le haga un favor. Entonces, claro que quería algo de Ucrania, claro que había algo que precisamente quería Trump que hiciera Zelensky para beneficiarlo políticamente, y ya después hemos venido conociendo los detalles, pero es importante no sacar de contexto todo lo que vamos conociendo en esta larga e intensa investigación. Efectivamente, el embajador Sondland en esta ocasión pues habla de todo lo que pasó, de todo lo que se llevaba a cabo con las reuniones, con las discusiones, con todos los involucrados, con cómo tenían que coordinarse de alguna forma con quien era su abogado personal y si esto era una orden o no era una orden. Hay algunas discrepancias, pero efectivamente lo que todos coinciden es que 1, es inapropiado, y 2, en que efectivamente estas negociaciones sería demasiado ingenuo pensar que se dejaron a la coincidencia el hecho de que la ayuda militar haya sido primero retenida y después liberada una vez que se empezaron a dar a conocer los informes de estas negociaciones que se tenían. Así que creo que es importante mantener todas estas cosas en contexto, es importante no únicamente ver los testimonios aislados o las respuestas aisladas del presidente, sino seguir toda la cronología de los hechos, de lo que han venido revelando hoy, por supuesto, el embajador Sondland, pero también el día de ayer Vindman, Williams, el propio Volker, que en algún principio pues era uno de los testigos puestos por el Partido Republicano, pero que finalmente terminó pues confirmando todas o buena parte de todas estas revelaciones que hemos sabido a lo largo de los días. ¿Y lo que falta?